¿Cómo se deben interpretar estas medidas? Es un lujo tenerlo después de estos anuncios, ¿no? Sí, yo creo que la ministra está explicando un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Estamos iniciando la segunda ola en la Argentina, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Esa segunda ola hay que enlentecerla todo lo posible porque tenemos que ir avanzando con la campaña de vacunación antes que sea muy intensa. Y además potencialmente puede tener dentro de esa segunda ola algunas variantes un poco más contagiantes, que ya hay alguna circulación en el país, así que el mayor esfuerzo de todos, nuevamente intensificar el testeo y el rastreo, cada uno de nosotros volver a concentrarnos en el cuidado, no solamente en el espacio público, sino también, sobre todo en el interior de los lugares, evitar reuniones de mucho tiempo con muchas personas, hacer cuidados intradomiciliarios, sobre todo cuando vienen familiares, amigos o gente que no convive, tener un cuidado especial cuando tenemos gente joven en la familia que tiene mucho contacto, exposición de fuera, tener algunos cuidados especiales incluso dentro de la familia y seguir estos cuidados durante las próximas semanas para poder avanzar la vacunación. A ver, ¿por qué hay un ítem que es teletrabajo de la Administración Pública Nacional? Desde mañana hasta el miércoles, inclusive el sector público nacional quedará eximido de asistir al lugar de trabajo y cumplir sus tareas de modo remoto por teletrabajo. El Gobierno Nacional invitó a sumarse a estas medidas de los gobiernos provinciales, municipales, por legislativo, judicial, el sector privado. ¿Por qué? Y de paso le pregunto, ¿ustedes se van a sumar a esas medidas de teletrabajo? Los estamos discutiendo las medidas día a día, cada día tenemos reuniones de gobierno. Mañana tiene una conferencia de prensa además, ¿no? Sí, pero además hacemos reuniones diarias con el jefe de gobierno, el vicejefe, el jefe de gabinete de los diferentes ministros. Pero ¿cuál es el sentido de volver al teletrabajo? En realidad disminuir la circulación en el transporte público, disminuir la interacción humana en las oficinas mal ventiladas, donde pueda trabajar mucha gente. Ese es un poco el objetivo principal, ¿no? Bueno, dice turismo con cuidado. Ante la proximidad de la Semana Santa es fundamental redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados del turismo, actividades de alto riesgo, lo que será posible con el compromiso de las provincias, municipios, sector privado y sociedad. Este verano se movilizaron casi 13 millones de argentinos y argentinas en el territorio nacional, lo que demuestra que es posible. ¿Qué propone? A ver, hay gente que dice, ¿me voy o no me voy de Semana Santa? Bueno, ¿usted qué propone? Yo lo primero que digo es que toda persona que no tenga necesidad imperiosa de aumentar su riesgo, no lo aumente. Ahora, las personas que toman sus días de vacaciones y ya tienen planeado ir a algún lugar, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una experiencia de todo el verano, que es cuando vuelvas a la ciudad, testeate. Nosotros tenemos una estrategia de testeo muy focalizada en dos grupos. Uno es en todas las personas que se van por más de 4 días a más de 150 kilómetros, porque ahí sabemos que se pierde un poco más el cuidado y se pueden contagiar más. Y una muy especial para los trabajadores de la educación, a los cuales, naturalmente, en la medida que hay... Ahí está, educación, ¿no? Perdón. Me subís un poco la pantalla de educación en relación... No, al revés. En relación con las actividades educativas, la presencialidad en las aulas es una prioridad y no debe confundirse con las actividades sociales que puedan derivar del encuentro de los niños, niñas o adolescentes. Sí, por eso, porque hay dos cosas ahí, ha habido incluso mucha discusión estos días, y es lo que nosotros hemos visto en la Ciudad de Buenos Aires, y esto la ministra Acuña siempre lo presenta, es que los contagios dentro de la escuela no han sido diferentes, no ha habido más contactos en las personas que van a la escuela que lo que es el promedio en la sociedad. Es decir, que es evidente que cuando uno va a la escuela, tiene los protocolos, los cumple bien, el riesgo ahí es muy pequeño, que el mayor tema es que cuando circula el virus en toda la comunidad, esas personas después hacen vida comunitaria. O sea que usted dice que la presencialidad, porque es muy importante para todas las papás y los mamás que están mirando en este momento, la presencialidad, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, y yo supongo que en el resto del país, en las escuelas va a continuar. Sí, por supuesto, pero no lo digo yo, es una experiencia internacional de que las escuelas con protocolos bien claros y bien cumplidos no han sido un motivo de cambio epidemiológico. Ni siquiera en el confinamiento total en ciudades como en París o con ciudades como París. Como siempre decimos, es cuando la circulación viral en la comunidad es tan alta que es muy frecuente que todos estén contagiados, es a último momento el momento de discutir la presencialidad de la escuela. Pero siempre decimos la escuela es lo último que se cierra, lo primero que se abre, porque buena parte, prácticamente la enorme mayoría de las personas que se han contagiado o se han detectado de la escuela han sido contactos comunitarios. Pero allí déjame volver nuevamente al punto, si puedo un minuto, es nosotros les ofrecemos un acceso pleno al testeo a todos los trabajadores de la educación gratuito
cada 15 días que lo hacemos en la rural. Y ofrecemos y les pedimos a los otros trabajadores que se acerquen a los centros de disposición o dispositivos de testeo para ellos al menos una vez cada 2 semanas, porque es muy importante el testeo. Te dice cada 15 días. ¿Y ahora está cuándo va a ser la fecha de nuevo el testeo? Todos los días lo tenemos abierto. Cada trabajador se va teniendo los turnos. Nosotros ofrecemos una cantidad de turnos por día para que les vayan cayendo cada 15 días a cada uno de ellos. Se pueden testear. De hecho, estamos testeando unos 1000 trabajadores por día, pero tenemos capacidad de testear muchos más. Bueno, ya está junto a nosotros Laura Di Marco. Obviamente el programa se desarmó, pero creo que hay un motivo importante, que son los anuncios del jefe de gabinete y la ministra de Salud. Tenemos la suerte y el privilegio de estar con Fernán Quiroz. Parece que alguien habrá insistido para que venga al piso y finalmente vino. Somos muy insistentes. No sé. ¿Por qué se ríe? Yo creo que lo conozco a ese alguien. Bueno, no sé, alguien habrá insistido. Saludamos a Laura Di Marco. Laura, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por tu programa. Todos los jueves a las 11 de la noche la estás rompiendo, la rompiste en el último y te lo agradecemos. Y gracias por estar también todos los martes en la mesa de voces. Pero te está escuchando el ministro, si querés hacerle alguna pregunta o alguna reflexión antes de la pregunta. Todos ahí, ¿cómo le va, ministro? Buenas noches. Me da la sensación, escuchando los anuncios del jefe de gabinete y de la ministra Carla Bisotti, que este es el inicio, ¿no? Me suena a poco, teniendo en cuenta la lentitud que tiene la vacunación en la Argentina y lo expuesto que queda la Argentina con respecto a Uruguay y a Chile, que han avanzado con mayor fuerza. Me da la sensación que estas medidas se van a profundizar. ¿Es mi sensación o es así? Buenas noches, Laura. Mirá, como yo le decía hace un rato a Luis, nosotros ya hemos andado un año con esta pandemia y sabemos que la evaluación epidemiológica y las medidas se van ajustando semana a semana, de manera que es muy difícil anticiparnos lo que va a ocurrir. Y vos fíjate lo que nos pasó, la primera ola en la ciudad de Buenos Aires fue una ola muy prolongada que duró 2 o 3 meses. Sin embargo, lo que ocurrió del aumento de casos para las fiestas, rápidamente para el 12 de enero ya habían empezado a bajar. De manera que, de acuerdo a la evolución de los casos y sobre todo la capacidad ciudadana de volver a concentrarse y volver a cuidarnos, salir de los lugares cerrados mal ventilados, ir a los lugares abiertos, evitar los riesgos de los encuentros sociales, familiares de los fines de semana, pero también los laborales del día de semana o de la tarde-noche. Eso determinará más lo que el Estado porteño pueda intensificar de rastreo y testeo, como estábamos hablando. Esos son los 2 componentes esenciales para saber o para evolucionar la curva. Y de acuerdo a esa evolución van a ser seguramente las medidas que iremos proponiendo, ¿no? Pablo, ¿tenías otra pregunta, Pablo? Así después nos sumamos y seguimos con el programa normalmente. No, mirá, Luis y Fernán, yo creo que como Laura, como todos los que estamos acá, suponemos que esto va a ir increyendo, lo está planteando Fernán. Ahora, Fernán es muy cauto. Argentina está pésima en materia de vacunación, sí. Así lo ha sido. Sí. Con lo cual, el temor no es infundado. El temor es a que otra vez vuelvan las arbitrariedades. El temor es disciplinador. El miedo, Luis, Fernán, es disciplinador. La pregunta es, ¿qué van a hacer con nuestro miedo? ¿Qué van a hacer los que administren esta realidad? Porque los contagios son una realidad. ¿Qué van a hacer con nuestro miedo? Perdón que la pregunta ya está hecha, pero sumémonos, Pablo, Laura, Federico, un poco, perdón, lo metemos en un debate, porque hay dos maneras de mirarlo. Una es, crecen los contagios. La segunda es, ya no se puede cerrar como se cerraba antes porque la economía estaba mal y va a explotar. Ayúdenme, Pablo, Federico, sí, bueno, claro. Sí, la economía va a explotar. Yo creo que también... y la tercera, sí. ahora y luego es, pero si empiezan a subir los contagios, y empieza a subir, se lo digo adelante, el número de muertos, el miedo digamos, te viene solo, ¿no, Laura? Sí, no, desde luego, pero además yo estoy pensando en Formosa, ¿no? En las imágenes que vimos de Formosa cuando se quiso volver a la fase 1 y la gente, la gente se rebeló frente a eso, ¿no? Sobre todo la gente que no depende del Estado.
la poca actividad económica privada que hay en Formosa. Digo, la gente en general tranquila y mansa en Formosa hizo una rebelión importante. Me parece, no sé si el ministro reflexionó sobre eso, pero es complicado volver a cerrar la economía después del derrumbe de la economía y de todas las dificultades que pasamos. Pero si ustedes me permiten, yo me gustaría reflexionar dos aspectos. El primero, la palabra temor que trajo Pablo al debate. Sí, sí. Yo lo he dicho todo el año pasado. La peor situación para el cuidado de esta pandemia es el temor. Porque las pandemias requieren de la cooperación ciudadana y de los acuerdos ciudadanos entre el Estado y los ciudadanos de cómo vamos a transitar la pandemia. Y una persona que está asustada, que tiene temor, que tiene miedo, tiene dificultades serias para poder confiar, compartir y colaborar en un cuidado colectivo. De manera que yo, y lo he dicho siempre, el Estado porteño ha trabajado muchísimo en no generar temor, sino generar responsabilidad, generar visibilidad clara de lo que está ocurriendo y buscar la fortaleza ciudadana. Y con respecto a volver a la fase 1, que es justamente, la gran ese era el segundo aspecto que quería retomar, ¿no? Que Laura también comentaba, y es: necesitamos poner en valor el poder ciudadano, el valor de un ciudadano que toma la decisión de volver a focalizar, volver a conseguir la energía después de un año tan duro y volver a cuidarse. Todos nosotros, yo el otro día creo que lo hablaba con Pablo este tema, todos nosotros conocemos gente que se ha enfermado. La enorme mayoría de ellos, más de la mitad, han estado en un encuentro con poco cuidado y con todas personas sanas que estaban muy bien. Y uno, cuando está con un familiar, con un amigo que está sano, no cree que se va a contagiar. Pero a todos nos ha pasado conocer a alguien que al día siguiente te llaman y te dicen: ¿sabes qué? Disculpame, hoy me sentí un poco mal, me testé y me dio positivo. Y da de 24 horas. Entonces, nosotros tenemos un enorme poder como ciudadanos. Y es comprender que el vínculo con personas que no convivimos tiene que ser un vínculo que asuma que el otro, por más confianza que tengamos, potencialmente está enfermo. Entonces tenemos que volver a concentrarnos en eso. Intradomicilio, dentro de las oficinas, dentro de los lugares de transporte, en cada lugar. Pero ¿cómo hacemos, ministro, si ya? Primero, es un gran incentivo la vacuna. Llegan las vacunas, llegaron. No lo voy a meter a usted en este lío, pero Kicillof festejaba: ya vacunamos 1 millón de personas, sale el avión para allá, para el Mundial de Fútbol. Esta vez te voy a interrumpir yo. Mirá, no, pero una vez déjame interrumpirte. Perfecto. Pero una. Es la única. Entonces, la vacuna. Porque nuevamente cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. El Estado es el principal responsable. Y bueno. Y los que gobernamos somos responsables de cumplir con la normativa y con la situación que tenemos que cumplir. Pero también es importante describirle a la gente para que tenga total conciencia de lo que pasa y sobre todo lo que cada uno puede aportar. Porque estaba hablando, Pablo traía el tema sobre si el Estado nos iba a volver a hacer, si el Estado nos iba a volver a hacer algo. Claro. Y yo digo, nosotros, como gobierno de la ciudad, vamos a hacer el mayor esfuerzo para que las medidas generen el menor daño posible. Pero también necesitamos, como ciudadanos todos, estar dispuestos cada día a aportar algo. Y tenemos que saber que tenemos capacidad de aportar, que cuando lo aportamos, la curva cambia. Entiendo. Entonces eso es lo que quiero transmitir. Más allá de ello, nosotros desde la ciudad, vacuna que recibimos, vacuna que aplicamos. De manera que estamos absolutamente comprometidos con el planteo que vos acabas de hacer. Laura, te veo con ganas de intervenir o preguntar. No, sí, estaba pensando simplemente, yo entiendo la responsabilidad ciudadana y que es importante para el manejo de la pandemia. Pero la verdad es que si uno mira, no estamos hablando de Israel o de países desarrollados, a nuestro vecino Chile han vacunado a todas las personas de riesgo y por supuesto a todas las personas, digamos, mayores de 60 años. Esto no sucede en la Argentina y esto es una responsabilidad del Estado. Todavía no sabemos por qué no hubo una negociación con Pfizer y Chile sí la tuvo. Contamos solamente con algunas poquitas dosis de las vacunas chinas y rusas, tal como la vicepresidenta se encarga de exponer. Entonces, la responsabilidad prioritaria es la del Estado, que no ha protegido a su gente. Entiendo. Sí, claro, Laura, pero sí tenés razón. Nosotros estuvimos hablando hace un rato de ese aspecto. La Argentina viene con una vacunación demorada y con valores de acceso a las vacunas menores a las que esperábamos tener. Eso es indiscutible. Pero al día de hoy tenemos
el inicio de una ola y con lo que nosotros tenemos que acordar un tránsito ciudadano. Y el tránsito ciudadano tiene que ser el compromiso del Estado de rastrear, testear y aislar por un lado, el compromiso del Estado de cada jurisdicción y el porteño en particular de aplicar inmediatamente toda vacuna a la cual tenga acceso, y luego el diálogo ciudadano sobre, dada esta información transparente y oportuna que el Estado le muestra al ciudadano, volver a focalizar entre todos cómo nos vamos a cuidar. Fede, perdón. Sí, a ver, yo lo escuchaba a Cafiero en su alocución y muchas de las cosas que decía él las dijo el gobierno de la ciudad hace un año atrás. Ahora cuando dice, aprendimos que se puede hacer tal cosa, aprendimos... Bueno, esto lo decía usted, yo me acuerdo cuando lo entrevistábamos, que se podían desarrollar actividades. Eso, por supuesto, le quitó al país un tiempo enorme que tiene que ver, por ejemplo, con la producción y con la educación. Ahora bien, también es cierto que cuando uno mira Formosa y mira esa cerrazón tan fuerte, es cierto que los recursos de la ciudad de Buenos Aires no son iguales a los de Formosa ni a los de la provincia de Buenos Aires siquiera. Entonces, es probable que sea distinto en cada distrito, digamos, en cada localidad, en cada ciudad, el manejo, y digo, ¿no sería saludable que fuera distinto en cada lugar de acuerdo a sus recursos? Sí, no solamente de acuerdo a sus recursos, sino de acuerdo a la epidemiología local, ¿no? Comparto plenamente tu comentario. Lo que hemos aprendido, hemos estado discutiendo desde los runners a esta parte, claro, cada una de las medidas que el gobierno de la ciudad ha ido proponiendo, y nosotros insistimos siempre, porque hacemos evaluaciones epidemiológicas de todos los que se enferman cada día, de manera que tenemos una información cotidiana de cómo son los mecanismos de contagio en la comunidad, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros sabemos que, que la enorme mayoría de los contagios tienen que ver con encuentros en lugares cerrados, mal ventilados, con poca protección, porque hay personas que tienen cierta confianza entre sí y no se protegen entre ellos. Entonces, es muy importante entender por dónde pasa la mayoría de la circulación comunitaria, porque es allí donde uno tiene que intervenir rápidamente. Y es un poco lo que siempre proponemos de la ciudad, ir evaluando semana a semana. Por eso decimos, las medidas son semana a semana. Vamos evaluando semana a semana, cada día, cómo va circulando y cuáles son los mecanismos de contagio, y le vamos explicando a la ciudadanía lo que estamos viendo, y en base a eso hacemos cierto acuerdo ciudadano de cómo nos vamos a ir cuidando. Bueno, yo le voy a pedir le voy a hacer un pedido. Ya, usted me interrumpió, lo dejé interrumpirme. ¿Puede constar en acta esto? Sí, no, en realidad me lo habían pedido muchas personas acá del estudio y yo cumplí con el pedido. Yo le pido que veamos juntos, y usted después, si se tiene que ir, se va tranquilo, pero no dejemos de ver esto. Es el informe que anunciamos que iba a tener Agustina Girón. Ah, pero me quedaron dos preguntitas. La primera, ¿es cierto que hay una cepa que si le viene, digamos, si la tiene el humano, contagia a los perros? Hasta el día de hoy no se ha demostrado científicamente que estas cepas de COVID sean de contagio a los animales domiciliarios. Ninguna cepa. Hasta el día de hoy no, podría ser demostrado algo en el futuro. Y la segunda, ¿hay gente que no se contagia de COVID porque tiene, no sé, indestructible, porque tienen, no sé, anticuerpos fuertes, o no sé cómo llamarle? Bueno, la información científica todavía no es completa al respecto, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay ciertas personas que se contagian más que otras, y hay ciertas personas que cuando se contagian es una enfermedad más grave que otras. Entre ellas, los varones somos enfermedades más graves que las mujeres. Son enfermos más, se contagian más. Las dos cosas, hay personas que se contagian más que otras, y hay digamos, los mecanismos de protección sería de los que se contagian menos, todavía están bajo estudio. Hay algo de información sobre los grupos sanguíneos y el contagio. Hay algo de información sobre que algunos coronavirus previos te podrían dar alguna inmunidad cruzada y protegerte un poco, y eso probablemente tenga haga algo de la explicación de por qué el sudeste asiático en su conjunto es una región del mundo que tiene menos enfermedad que Europa, que las Américas, ¿no? Pero la información científica es relativamente pobre, todavía no estamos seguros. Bueno, vemos juntos esto, hasta el tiempo que tenga, y después si se tiene que ir se va, y si no se queda un ratito más con nosotros, es optativo, no hay problema. Agustina, presenta el informe que tiene que ver con la desorganización y el descontrol. Dale. Así es, porque son distintos problemas que se están presentando en la aplicación de la provincia de Buenos Aires. Algunos tienen que ver con, por ejemplo, la falta de notificaciones, ya sea por mail